enseñar a hacer el punto zigzag a crochet. Esto que ustedes ven acá es el patrón, en donde empiezan con cadenas, ¿sí? Hacen la cantidad que ustedes necesitan y luego levantan 2 cadenas y contando desde la aguja hacia donde tenemos todas las cadenas, en la tercera cadenita tengo que hacer una vareta, ¿sí? Tenemos que hacer un total, por cada cadena de base, tenemos que hacer un total de 6 varetas. Dejamos 2 cadenas sin tejer, que esto es lo que me forma el pico hacia abajo. Y luego las 6 varetas. En este pico hacia abajo es una disminución. Después de las 6 varetas que tenemos que hacer 2 cadenas, ¿sí? Tejemos la vareta número 6, hacemos 2 cadenitas y después seguimos tejiendo las otras 6 varetas. Estas 2 cadenitas me van a formar el pico hacia arriba, o sea que es un aumento. Acá en las cadenas de base, entre este grupito y este otro grupo de 6 varetas, no tengo que dejar acá ninguna cadena en medio sin tejer, ni tampoco tejer las 2 cadenas, las 2 varetas en el mismo lugar. Acá cada vareta se teje por cada cadena de base o por cada punto que tengan. Tanto al principio como al final del tejido van a tener que tejer 2 varetas en un mismo punto, ¿sí? Cuando termina la hilera, van a levantar, dan vuelta el tejido y tejen las 3 cadenas. En el mismo espacio van a empezar a tejer una vareta. Bueno, y tenemos que ir repitiendo el patrón. Sí o sí, lo que tienen que hacer ustedes es, cuando hacen los dibujitos, tienen que ser múltiplos de 28. O tratar de que me termine, si ustedes, por ejemplo, quieren hacer menos cantidad, por ejemplo, cortan hasta ahí nada más, hasta acá, hasta ahí cortarían el dibujo, ¿sí? Entonces, tienen que empezar a tejer con un pico hacia abajo y cuando termine la vuelta también tienen que tener un pico hacia abajo. Pueden cortarlo acá, ¿sí? Van a empezar la vuelta con una disminución y van a terminar la vuelta con una disminución. Porque si ustedes me cortan el tejido ahí, este aumento no va a dejar de que salgan el dibujo como que tiene que ser. Bueno, yo acá tengo 28 cadenitas y aparte dijimos que vamos a hacer, esta es la número, esta que se ve acá, no la que está en la aguja, sino la anterior, es la número 28. Voy a hacer 1, 2 cadenas al aire. En la cadena número 28 meto la aguja y hago una vareta, ¿sí? Esto es lo que me muestra el dibujo, las 2 cadenas y la vareta. Tenemos que tejer 6 varetas. Acá ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Tenemos las 6 varetas. Ahora dice que tenemos que hacer la disminución, dejando 2 cadenas sin tejer.
dejamos 1, 2 cadenas sin tejer. En la tercera, o sea en la próxima, meto la aguja y hago una vareta, ¿sí? 2 sin tejer. Y en la próxima empiezo con la vareta 1. Tenemos que hacer 6 varetas. 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tejimos las 6 varetas. Ahora dice que tenemos que hacer 2 cadenas. 1, 2 cadenas y tejemos las otras 6 varetas. Acá tejí la última y en la próxima meto la aguja y sigo tejiendo. ¿Sí? Lo único que dejé, hice las 2 cadenas al aire y acá no tenemos que meter en el mismo espacio ni tampoco dejar cadena de base ni nada. Bueno, tenemos una, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Bueno. Ahora viene la parte de la disminución. ¿Cómo lo hacemos? Dejamos 1, 2 cadenas sin tejer y en la próxima meto la aguja y hago la vareta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dijimos que en la última yo hice menos cantidad de cadenas, así que es más chiquito mi dibujo. Cuando llegamos al final, tejíamos 2 varetas en una misma cadena. Así que voy a hacer la otra vareta, ¿sí? En el mismo agujerito, en la misma cadenita. Este pico para arriba son los aumentos y acá que tenemos el piquito para abajo son las disminuciones. O sea que tanto al principio empiezo con disminución como al final, la última parte que hagas tiene que ser una disminución. Ahora lo que voy a hacer es 1, 2, 3 cadenas, doy vuelta a mi tejido y en la misma, esta sería la cadena, o sea, como una vareta hecha con cadenas, ¿sí? Ahí mismo en la base yo voy a hacer la primer vareta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Ahora, es la parte de la disminución, por lo tanto tengo que dejar 1, 2 cadenas sin tejer. En la próxima hago la vareta. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, la sexta vareta la voy a hacer sobre las cadenas que hicimos del aumento, ¿sí?
En las cadenas esta del aumento, ahí voy a hacer la vareta número 6. Como tenemos el aumento, entonces hacemos 1, 2 cadenas y en la cadenita esta de la próxima cadenita del aumento hago la otra vareta. 1, una vareta, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Tenemos una disminución, por lo tanto, 1, 2 cadenas sin tejer. En la próxima hacemos la vareta. 1, 2, 3, 4, 5 y la sexta la hacemos en la última cadenita que tenemos acá, que eran las 2 cadenas que habíamos hecho aparte. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero al principio y al final tenemos que tejer, o sea, hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos que hacer sí o sí al principio y al final 2 varetas en un mismo espacio. Entonces ahí tenemos una y acá está la otra. Levanto con 1, 2, 3 cadenas, doy vuelta al tejido y vuelvo a repetir todo de nuevo. En esta cadena en este punto de base, hago la primera vareta. Ahí tenemos 2 varetas, 3, 4, 5 y 6. Dejamos 1, 2 sin tejer. Hacemos la vareta en la próxima. Dos, 3, 4, 5, 5 y la vareta número 6 la hacemos sobre la cadena del aumento. Meto la aguja en la cadenita esta del aumento, hago la vareta número 6. Como es la parte de aumento, hacemos 1, 2 cadenas, vuelvo a la cadena esta del aumento y hago una vareta. Sigo haciendo hasta llegar a 6, 2, 3, 4, 5 y 6. Viene la disminución. Por lo tanto, dejamos 2 puntos sin tejer, tejemos en el próximo. 1, 2, 3, 4, 5 y la sexta la hago. Habíamos hecho 3 cadenas y dábamos vuelta el tejido. Entonces, las pancitas que ustedes ven acá son las cadenitas que tenemos que contar. En la tercera yo meto la aguja. 1, 2, 3. Ahí es donde voy a meter la aguja. Y voy a hacer
la vareta número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 varetas, ¿sí? Y hacemos una adicional. 1, 2, 3 cadenas, doy vuelta al tejido y sigo haciendo exactamente lo mismo. Yo voy a tejer un par de vueltas más. Bueno, yo acá hice 1, 2, 3, 4, 5 hileras, ¿sí? Estas serían las disminuciones y esto la parte de aumento. Y así es como se forma el zigzag. Acá tenemos la disminución, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Dijimos que al principio y al final tenemos que tener 2 varetas en un mismo punto. Entonces, antes de cerrar la vareta, que sería así, no la cierro. Si ustedes quieren, por ejemplo, cambiar el color del hilo, agarran otro color, ¿sí? Y es como que terminan de hacer la vareta con el otro color, para que en esta fila directamente ya empiezan con el color nuevo. Y hacemos 1, 2, 3 cadenas, doy vuelta el tejido, después ustedes cortan la hebra y lo esconden en el tejido. Bueno, hacíamos en las cadenas, este es el punto de base de las cadenas, ahí mismo hacemos la vareta, 1, 2, yo voy a dejar el hilito entre medio del tejido, 3, 4, 5, y 6 varetas, ¿sí? 6 varetas. Viene la parte de la disminución, dejamos 2 sin tejer, vamos al próximo y hacemos las otras 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, y acá tejíamos sobre la cadena la vareta número 6, hacíamos 1, 2 cadenas y en la otra cadenita que tenemos de base hacemos la vareta. 2, 3, 4, 5 y 6. Dejamos 2 sin tejer, tejemos en el próximo. 1, 2, 3, 4, 5 y en esta que es con la que habíamos levantado el tejido, buscamos la última cadenita y ahí es donde hago la vareta número 6 y aparte otra vareta más en el mismo espacio, ¿sí? 1, 2, 3, bueno, en el caso de que queramos seguir tejiendo. Y así es como quedaría mi punto zigzag.
Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.